Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Hola, saludo con afecto invariable a todas las personas en el estudio y por supuesto a la audiencia. El día de hoy quisiera platicarles algo que es muy personal, pero al mismo tiempo tiene relación con el derecho. Me fue imposible asistir personalmente al canal porque estoy incapacitado. Esto debido a que tengo una lesión en la columna vertebral y lo más probable es que tendrán que operarme por eso. ¿Por qué tiene relación esto con el derecho? Venga, te cuento. Lo que tengo son lesiones en los discos intervertebrales, en la zona lumbar y sacro, más o menos como a la cintura. Estas hernias lo que hacen es que el espacio que hay entre cada vértebra se haga más pequeño. Por ahí pasa parte del sistema nervioso, que es básicamente cables que conectan el cerebro con diferentes partes del cuerpo y mandan estímulos eléctricos para lograr el movimiento en las extremidades y en cualquier parte. Cuando se hacen pequeños estos espacios en la columna, se aprietan los nervios y eso hace que se distorsionen estas señales y pueden provocar dolor, sensación de entumecimiento u hormigueo, disminución de la fuerza y movilidad, entre otras. ¿Por qué esto es relevante en el derecho? Como sabes, actualmente soy un juez federal en materia de trabajo y he dictado cientos de sentencias relacionadas con el tema de incapacidades y pensiones. Normalmente existen muchos juicios donde las personas trabajadoras reclaman del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión de invalidez o de una incapacidad permanente, sea parcial o sea total. Y muchos de estos juicios tienen que ver con un padecimiento similar o igual al que yo tengo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distinción que existe entre el estado de invalidez y las incapacidades permanentes. Las incapacidades son derivadas de un riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo son dos: accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Los primeros son los que se originan con motivo del trabajo o estando en la fuente laboral. Normalmente acontecimientos instantáneos, una caída, un choque, etc. Y las enfermedades es una patología que disminuye la función orgánica, pero igualmente derivada de las relaciones de trabajo, las actividades que se realizan. Existe en la ley un catálogo donde la profesionalidad de la enfermedad se presume. Es decir, si tú desarrollas cierta actividad y generas una enfermedad, ha de presumirse que es a consecuencia del trabajo. Un ejemplo de esto es estar expuesto a muchos ruidos en una mina, la inhalación de polvos. Entonces, las enfermedades del oído y de los pulmones pueden entenderse que son profesionales. Pero no solamente estas enfermedades tienen estas características. Lo que hay que demostrar en todo caso es que existe un nexo entre la causa, efecto y daño, para determinar si se trata de un accidente o de una enfermedad de trabajo. Ojo, los accidentes de trayecto, es decir, desde tu casa hasta tu trabajo y a la inversa, también se consideran accidentes laborales. Y estas pueden dar como consecuencia el otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente, ya sea parcial o ya sea total. Esta última es la que te impide realizar cualquier trabajo. El estado de invalidez, por su parte, es el que se genera por una enfermedad general, es decir, no fue producida ni está relacionada con el trabajo. Impide a la persona conseguir un trabajo donde gane más del 50% del último salario que tuvo durante el año anterior. Por supuesto, en ambos casos, para que yo declare en una sentencia que procede una pensión de invalidez o de incapacidad permanente,
debo de estar asesorado por un perito, que es un diestro que tiene experiencia mínima de 3 años en medicina de trabajo y nos va a exponer el padecimiento o los padecimientos que presenta la persona y trataremos de establecer el origen de estos para saber si está relacionado con el trabajo o no y si se cumplen el resto de características. Este padecimiento que te cuento en la columna es muy común y tiene diferentes orígenes, desde afectaciones congénitas, es decir, nace uno con alguna afectación en la columna o en los huesos, malas posturas, incluso traumatismos, golpes que se haya sufrido desde la infancia y que de momento no generaron ningún síntoma y años después ya se empiezan a sentir, o bien efectos del envejecimiento. Pero también pueden ser provocados por un traumatismo actual relacionado con el trabajo, alguna caída, posturas por cargar pesos pesados o movimientos repetitivos, de manera que esta situación podría, la misma enfermedad, producir una incapacidad permanente o un estado de invalidez. Resulta sumamente importante considerar que para poder ir a un tribunal federal con la finalidad de reclamar este tipo de pensiones, primero se necesita ser solicitada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto porque, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de evitarse que los tribunales se conviertan en una ventanilla de trámites y, por lo tanto, para poder iniciar este juicio, entre otros requisitos que se deben de satisfacer, está la negativa de pensión o bien una solicitud que haya sido recibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y no contestada en un plazo de 3 meses. ¿Por qué este plazo? Bueno, la ley administrativa establece que las autoridades deben de dar respuesta dentro de un corto plazo a todas las solicitudes que les son entregadas. Y en particular, este tipo de peticiones debe de ser respondida en un plazo de 3 meses. Si no es así, se genera una figura jurídica que se llama negativa ficta. Y esto significa que el usuario puede entender que la institución ha respondido negativamente su petición y, por lo tanto, ahora sí procede demandar ante un tribunal laboral el otorgamiento de estas incapacidades. Bien, en resumen, las personas que tengan un accidente, una enfermedad derivada de un riesgo de trabajo, recuerda, accidente o enfermedad, considerándose accidente también los de trayecto, pueden, previo a hacer el trámite ante el Seguro Social y este ser negado o no respondido, demandar ante un juez laboral el otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente, ya sea parcial o total. Y si no se trata de un riesgo de trabajo, sino de una enfermedad general, pero está la persona impedida a trabajar y obtener un salario superior al 50%, puede, después de habérselo pedido al Seguro Social y esté negado, solicitar una pensión por invalidez. En ambos casos, el juez analizará sus argumentos y pruebas, recordando que debe de estar demostrado el nexo entre la causa, efecto y daño relacionado con el trabajo prestado. Y acá, que no puede ganar un salario superior al 50%. Para responder todas las dudas que surjan en torno a este punto, existen 2 instituciones a las cuales puedes acudir: la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Instituto de la Defensoría Pública. Ambas son instituciones que trabajan prestando servicios de asesoría y representación jurídica gratuita para ti. El Instituto de la Defensoría podrás encontrarla normalmente en la misma sede donde se encuentran los tribunales laborales federales. Y la Procuraduría fácilmente puedes ubicar su domicilio en internet. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, soy el juez Barrios, así me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook y TikTok. Y muy pronto
espero estar nuevamente en el canal para platicar temas jurídicos de interés.